Cuando yo tenía aproximadamente 6 años, vivíamos con mi papá y mi mamá en un lugar campestre cerca a Ocaña, en norte de Santander. Allí él era pastor misionero. Vivíamos cerca a una carretera y a las afueras de mi casa había un portón que daba a una vereda. Había un hombre que todos los días entraba con su tractor y yo le abría. Él me daba una moneda cada día que yo le abría. Yo estaba emocionado por eso, tenía mis propios ahorros, pero casi un año después de estar ahorrando, decidí abrir la alcancía y comprarle algo a mi papá. Recuerdo que ese primer regalo, fruto de mi trabajo, fue una crema de afeitar con una brocha. Yo era fascinado viendo a mi papá afeitarse con eso que yo le había regalado. Yo no recuerdo cuál fue su respuesta a ese regalo, pero sí recuerdo muy bien el trabajo de ir ahorrando para darle algo a mi papá. Mi papá tal vez no necesitaba eso, pero de alguna manera él estuvo muy agradecido. ¿Por qué lo hice yo? No porque vi una necesidad de mi papá, sino porque yo quería darle algo producto de mi amor por él. Cuando pienso en el Señor, veo algo similar. Sé que el ejemplo no es perfecto, pero hoy he titulado a la reflexión, ¿necesita algo? Estoy hablando del Señor, no de usted que está viendo, porque creo que todos en estos momentos necesitamos algo. Pero Dios necesita algo y quiero hoy compartir con ustedes uno de los atributos de Dios y es su autosuficiencia. Nosotros queremos ser autosuficientes y hemos pretendido y deseado muchas veces no depender de nadie, sino tener todo lo que necesitamos para sobrevivir. En la serie Dios y yo, los atributos de Dios en mi vida personal, quiero que hoy analicemos un poquito, aunque sea de manera breve, este atributo poco estudiado y es el de la autosuficiencia de Dios. Dios necesita algo. En tiempos del Antiguo Testamento, el Medio Oriente antiguo, se creía que los dioses necesitaban sacrificios y ofrendas para poder dar la lluvia y para poder dar fecundidad a las familias. Pero el Dios de Israel se propone enseñarle a su pueblo que Él es muy distinto a los demás dioses o a los dioses paganos. En el Salmo 50 podemos ver algo de esto. Este salmo se muestra como en un juicio. Hay un juicio aquí. Y quien convoca ese juicio es el Señor. Usted lo puede ver en su Biblia. Los primeros 4 versículos, allí se presenta una citación. Hay testigos y los testigos son el cielo y la tierra. Hay un Dios que hace la citación y es el Señor. Pero ¿quiénes son los acusados? Está en el versículo 5, los fieles, los que han hecho pacto con el Señor, refiriéndose entonces al pueblo de Israel. Los versículos 7 al 13 hay una manifestación de dolor del Señor, pero pareciera también mostrarse allí un reclamo del Señor a su pueblo. Y tiene que ver con su religiosidad. Y ahorita vamos a mirar, a fijarnos en algunos detalles de esos versículos. Y más adelante entonces hay una expresión, hay un clamor, hay una invocación en el versículo 15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Y en los versículos 16 al 18 hay un segundo reclamo y tiene que ver con ustedes por qué están citando mi ley, mis leyes, el pacto mío está en su boca, pero ustedes, y ahí viene la acusación final, ustedes están deleitándose en los que hacen iniquidad, en los que hacen maldad, en los adúlteros, en los que engañan con su lengua. Y entiendan esto, dice el versículo 22, los que se olvidan de Dios. Y aquí hay un llamado de atención de Dios al pueblo de Israel, diciéndoles, ustedes
están siendo religiosos, ustedes conocen mi palabra, conocen las escrituras, conocen la ley, pero están viviendo de una manera completamente distinta. ¿Y qué tiene que ver esto con la autosuficiencia de Dios? Los versículos 8 al 13, en esta parte donde el Señor hace el reclamo a un pueblo lleno de religiosidad, notemos los tus, tú y mis, mi, estos posesivos plural en segunda y en primera personas en este salmo. Dice el versículo 8, no te reprocharé con respecto a tus sacrificios, ni a tus holocaustos que siempre están delante de mí. No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas y las criaturas del campo son mías, dice el Señor. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer la carne de los toros, he de beber la sangre de los machos cabríos. Y aquí este posesivo en primera persona contrastado con el posesivo en segunda persona. Son tus vacas, son tus sacrificios. Yo no te voy a reprochar por eso que tú me das, por eso que tú haces. Y a continuación en los versículos 10 al 12 el Señor está diciéndoles algo. Esto es irónico, esto es ridículo, que ustedes creen que me están dando algo cuando lo que me están dando es mío. Mío es todo lo que ustedes puedan darme. Y aquí entonces el Señor se presenta ante el pueblo de Israel como aquel que no necesita absolutamente nada, ni siquiera los sacrificios. El pueblo de Israel, que en Levítico había tenido la forma correcta de acercarse a adorar a través de los sacrificios, de las ofrendas, de los holocaustos, entonces tiene que entender ahora que no es que le estén haciendo un favor al Señor, no es que estén tratando de decirse a sí mismos, estamos cumpliendo con los parámetros del Señor, así que podemos vivir como queramos, que la cuota ya la estamos dando. Y creo yo que hoy la iglesia, o muchas personas en la iglesia, están pensando de la misma manera. Yo le debo 2 diezmos al Señor, le debo las ofrendas del mes que pasó al Señor. Nadie le debe nada al Señor. Todo lo que tenemos es una deuda al Señor. El Señor no está esperando que le paguemos. Y lamentablemente estos pasajes han sido utilizados para manipular a las personas a que den. Y lo que está diciendo el Señor aquí es, ustedes están cumpliendo con los sacrificios, están cumpliendo con las ofrendas, pero esto no se trata de ustedes y lo que me puedan dar. Hay algo que el pueblo de Israel tenía que comprender. Y ese algo era que todo lo que ellos podrían darle al Señor era producto de la gratitud de ellos hacia Él por todo lo que habían recibido. Entonces hay una nueva comprensión de lo que significan los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, los holocaustos, las primicias. Y es todo lo que el pueblo puede darle a Dios es tan solo una pequeñísima muestra de gratitud por todo lo que Él ha concedido. Y el pueblo de Israel entonces estaban pensando que era Él como pueblo el que le estaba dando algo al Señor. Y el Señor entonces dice, no se preocupen por eso. Todo lo que ustedes puedan ofrecerme es mío, porque mío es todo el mundo y su plenitud. Y a continuación, entonces el Señor les habla de lo que sí es suyo, además de todo lo que existe. Y es, versículo 16, mis leyes y mi pacto, que estaban en su mente y que estaban en su boca, en la boca del pueblo de Israel, en la mente del pueblo de Israel, pero que no la cumplían. Un pacto que no estaba siendo cumplido.
unas palabras que estaban siendo aprendidas, pero no estaban siendo aplicadas. Y aquí el Señor dice de muchas maneras, nada de lo que ustedes me den será un sacrificio agradable, a menos que esté acompañado de una concepción plena de lo que significa el dar al Señor y de una concepción plena de lo que significa una vida agradable al Señor, una vida transformada por el pacto, una vida transformada por las Escrituras, transformada por las palabras de Dios. Luego encontramos en Hechos el capítulo 17, los versículos 24 y 25. El apóstol Pablo está en Atenas y él está viendo que los atenienses están llenos de ídolos, están llenos de idolatría, y hay uno allí, una inscripción que dice al Dios no conocido, por si nos falta alguno. Bueno, ese está ahí, y el apóstol Pablo utiliza esto como una herramienta pedagógica para decirles, ese precisamente, el que les falta allí, es del cual vengo a hablarles. Y dice los versículos 24 y 25 de Hechos 17, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y allí otra vez encontramos esta enseñanza. ¿Qué se le puede dar a Dios si Él no necesita? Entonces, podemos entender que Dios no necesita nada, que Él es plenamente autosuficiente. ¿Necesita algo Dios? La respuesta es no. Pero ¿qué necesito saber ante esto? Número uno, que Dios no tiene necesidad de mí. Dios no está esperando que usted y yo estemos haciendo algo por Él. Como decía una canción de hace muchos años, hombres de valor necesita Dios. Dios necesita hombres de valor. Dios no necesita. La iglesia de Dios necesita. Usted y yo necesitamos, pero no Dios. Todo lo que usted y yo podamos brindarle a Dios no es más que un acto de gratitud por sus misericordias, por su bondad, por su fidelidad. Entonces, lo que yo necesito saber, si Dios no necesita absolutamente nada, es ¿qué puedo dar entonces? Primero, yo puedo dar para su obra, la obra que se desarrolla en la tierra, la obra a través de sus siervos en todo el mundo. Entonces yo debo saber que necesito dar a mi prójimo, que mi vida y mi servicio deben girar en torno a Dios, mirando al prójimo. Ustedes recuerdan los dos mandamientos más importantes. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No fue esa la última oración de Jesús? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad con el prójimo, el dar la mano al prójimo, el ayudar a quien necesita. Pero Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4 son algunos de los pasajes que podríamos mirar y utilizar para entender que nos debemos no solamente a Dios, sino al prójimo también. Una vida que ha entendido el Evangelio, una vida que ha conocido a Dios, es una vida que sabe que hay alguien que necesita y es el prójimo. Que hay alguien a quien nos le debemos, que es al Señor, pero es una deuda de gratitud. Entonces, ¿quién necesita algo? Mi prójimo. Hermanos y hermanas,
Y lo digo con sinceridad, pero lo digo con dolor. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación que estamos viviendo alrededor del mundo, los cristianos se queden cómodos en sus casas, tranquilos, sabiendo que hay una alacena llena, sabiendo que no hay necesidad de casi nada? ¿Cuántos hoy están perdiendo sus empresas? ¿Cuántos hoy están en vacaciones no remuneradas y no tienen que comer? ¿Cuántos hoy, de los que vivían del día a día, están mirando al cielo, esperando que Dios envíe? Y Dios quiere enviar, y quiere usar a su iglesia, usar a su pueblo y usar a sus hijos para bendecir a otros que necesitan. El pasaje en 2 Corintios capítulos 8 y 9, que tanto ha sido utilizado para recolectar ofrendas en las iglesias, se está refiriendo a una ofrenda específica que el apóstol Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Corinto para llevar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Entonces entendemos que gran parte de los ingresos de una iglesia deben ser destinados a ayudar a los más necesitados. Es una iglesia que entiende quién es Dios. Es una iglesia que entiende quién es el prójimo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Santiago? La fe sin obras es muerta. ¿Cómo puedo decir yo a mi hermano que el Señor te bendiga y que el Señor te provea, y no le doy y los envío desnudos y hambrientos? Entonces, si Dios es autosuficiente y Dios no necesita nada de nadie, ¿qué podemos aprender de esto? Número 1, que no hay nada que usted y yo podamos hacer que Dios necesite. Dios no necesita ni nuestra adoración. Nuestra adoración y nuestra alabanza son necesarias para nosotros mismos. ¿O no es usted bendecido cuando adora y cuando alaba al Señor? ¿No es usted bendecido cuando da al otro? Y es por eso que podemos entender que Dios no necesita, pero sí necesita al otro. Y podemos aprender también y deleitarnos de una realidad: es mejor dar que recibir. Podemos decir que Dios es autosuficiente. No hay nada que usted y yo podamos dar que Él necesite. Pero todo lo que usted y yo podamos darle a Dios, sea en adoración o en alabanza, beneficia a quien lo está dando, no a Dios. Dios es exaltado, Dios es honrado, Dios es glorificado en su pueblo, pero Él no necesita de eso. Es su pueblo el que necesita adorarlo, es su pueblo el que necesita exaltarlo, es su pueblo el que necesita alabarlo. Y lo otro que necesitamos entender es que sí hay alguien que necesita y está a nuestro lado, y es nuestro prójimo. Y debemos pedirle al Señor que nos saque de semejante comodidad en la que muchas veces nos encontramos y que podamos bendecir a otro que está sufriendo algún tipo de necesidad, sea económica, sea emocional, sea afectiva. Que podemos entender entonces que estamos aquí para bendecir a otros, para bendecir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces somos nosotros los necesitados, no Dios. Y podemos entender también a través de la autosuficiencia de Dios que solo Él merece la gloria y es Él el que nos puede dar, el que nos puede sustentar, el que nos puede sostener. Dependemos de Él. Nuestra vida material y nuestra vida espiritual dependen de Él, no de nosotros mismos. Alabémosle y honrémosle, y que todo lo que demos sea producto de un corazón agradecido, sea producto de un corazón y de una mente y de una persona que entienden que cualquier cosa que podamos dar es solo una respuesta de gratitud a su grandeza y a su bondad. Padre eterno,
Te damos gracias, porque tú no necesitas de nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos pensar en que tenemos un Dios grande, poderoso. Porque si tú necesitaras de algo, entonces no serías todopoderoso. Pero gracias, Señor, porque podemos entender también que tú nos permites el regalo de dar, porque hay otros que necesitan, porque hay otros que están esperando de tu mano a través de las nuestras. Y gracias, Señor, porque podemos entender que cuando damos, le estamos dando a tu Hijo amado, porque Él dijo que si le diéramos un vaso de agua, si le diéramos de comer, si visitáramos a alguien que necesite, a uno de tus hijos, a Él le daríamos. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en estos tiempos de pandemia a ser generosos, a bendecir al otro, a proveer para tu obra, a ayudar. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.